Bajo la lluvia de Boston, una noche lo cambió todo. Soy Aidan, tengo 24 años, y los sentimientos que despertaron por mi amigo de la infancia, Jake, me enfrentaron a mi verdad. ¿Podría aceptar quién soy frente a una familia que me rechazaría? Esta es una historia de lucha, traición y la esperanza de que el amor propio siempre vence. Me llamo Aidan, tengo 24 años, y mi vida siempre ha sentido como si estuviera partida en dos. Cuando mis padres se divorciaron, mi mundo se fragmentó. Mi madre, buscando rehacer su vida, aceptó un trabajo en Londres, y yo, sin un lugar donde sentirme realmente en casa, terminé mudándome a Boston. Allí, en un apartamento en el corazón de la ciudad, vivía Jake, mi amigo de la infancia. A sus 27 años, Jake era todo lo que yo no, seguro de sí mismo, carismático, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Él trabajaba como agente inmobiliario, cerrando tratos con una facilidad que yo envidiaba, mientras yo apenas intentaba encontrar mi lugar en el mundo tras una ruptura amorosa que me dejó más perdido que nunca. El apartamento de Jake, con sus ventanales que daban a las calles bulliciosas de Boston, se convirtió en mi refugio. Rápidamente caímos en una rutina cómoda. Por las mañanas, yo preparaba café mientras observaba la ciudad despertar, con el cielo teñido de tonos grises y dorados. Jake, por su parte, mezclaba su batido proteico en la licuadora, tarareando alguna canción pop que sonaba en la radio. Tienes que probar esto, Aidan, decía, ofreciéndome un sorbo de su bebida con una risa. Yo siempre negaba con la cabeza, pero su entusiasmo era contagioso. Mis días transcurrían trabajando en una tienda de ropa deportiva, un empleo sencillo que me mantenía ocupado. Las noches, en cambio, eran lo que más esperaba. Regresaba al apartamento y encontraba a Jake preparando la cena o hablando por teléfono, negociando algún contrato con esa energía que parecía inagotable. A veces, nos sentábamos en el balcón con una cerveza, hablando de todo y de nada mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Hablábamos de nuestros recuerdos de infancia, de las veces que jugábamos en el patio de su casa, de cómo solíamos soñar con aventuras que nunca cumplimos. Esos momentos me hacían sentir que, por primera vez en mucho tiempo, pertenecía a algún lugar. Pero había algo en Jake que empezaba a inquietarme. No era solo su confianza o su forma de llenar cualquier espacio con su presencia. Era la manera en que sus ojos verdes se detenían en mí un segundo más de lo necesario, o como su risa parecía más cálida cuando estaba conmigo. Al principio, lo atribuía a nuestra amistad, a la cercanía que habíamos recuperado tras años de vernos solo en reuniones familiares. Pero, poco a poco, comencé a notar que mi corazón latía más rápido cuando él estaba cerca, que mis pensamientos se desviaban hacia él en los momentos más inesperados. Me decía a mí mismo que era normal, que solo estaba agradecido por su apoyo, pero una parte de mí sabía que había algo más, algo que me aterraba enfrentar. Una noche, mientras veíamos una película en el sofá, Jake se acercó para pasarme el control remoto, y su mano rozó la mía. Fue un gesto pequeño, insignificante, pero sentí un escalofrío que no pude ignorar. Me levanté rápidamente, murmurando una excusa sobre estar cansado, y me encerré en mi habitación. Allí, sentado en la oscuridad, intenté calmar mi mente. ¿Qué me estaba pasando? Jake era mi amigo, casi como un hermano. Estos sentimientos no tenían sentido, no podían ser reales. Pero cuanto más intentaba negarlos, más fuertes se volvían, como una corriente que me arrastraba sin que pudiera resistirme. Esa noche, mirando el techo, supe que mi vida en Boston no sería tan sencilla como había imaginado. Algo estaba despertando dentro de mí, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo. Y Jake, sin saberlo, estaba en el centro de ese torbellino. Me llamo Aidan, tengo 24 años, y mi vida siempre ha sentido como si estuviera partida en dos. Cuando mis padres se divorciaron, mi mundo se fragmentó. Mi madre, buscando rehacer su vida, aceptó un trabajo en Londres, y yo, sin un lugar donde sentirme realmente en casa, terminé mudándome a Boston. Allí, en un apartamento en el corazón de la ciudad, vivía Jake, mi amigo de la infancia.
A sus 27 años, Jack era todo lo que yo no, seguro de sí mismo, carismático, con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Él trabajaba como agente inmobiliario, cerrando tratos con una facilidad que yo envidiaba, mientras yo apenas intentaba encontrar mi lugar en el mundo tras una ruptura amorosa que me dejó más perdido que nunca. El apartamento de Jack, con sus ventanales que daban a las calles bulliciosas de Boston, se convirtió en mi refugio. Rápidamente caímos en una rutina cómoda. Por las mañanas, yo preparaba café mientras observaba la ciudad despertar, con el cielo teñido de tonos grises y dorados. Jaque, por su parte, mezclaba su batido proteico en la licuadora, tarareando alguna canción pop que sonaba en la radio. Tienes que probar esto, Aidan, decía, ofreciéndome un sorbo de su bebida con una risa. Yo siempre negaba con la cabeza, pero su entusiasmo era contagioso. Mis días transcurrían trabajando en una tienda de ropa deportiva, un empleo sencillo que me mantenía ocupado. Las noches, en cambio, eran lo que más esperaba. Regresaba al apartamento y encontraba a Jack preparando la cena o hablando por teléfono, negociando algún contrato con esa energía que parecía inagotable. A veces, nos sentábamos en el balcón con una cerveza, hablando de todo y de nada mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Hablábamos de nuestros recuerdos de infancia, de las veces que jugábamos en el patio de su casa, de cómo solíamos soñar con aventuras que nunca cumplimos. Esos momentos me hacían sentir que, por primera vez en mucho tiempo, pertenecía a algún lugar. Pero había algo en Jack que empezaba a inquietarme. No era solo su confianza o su forma de llenar cualquier espacio con su presencia. Era la manera en que sus ojos verdes se detenían en mí un segundo más de lo necesario, o como su risa parecía más cálida cuando estaba conmigo. Al principio, lo atribuía a nuestra amistad, a la cercanía que habíamos recuperado tras años de vernos solo en reuniones familiares. Pero, poco a poco, comencé a notar que mi corazón latía más rápido cuando él estaba cerca, que mis pensamientos se desviaban hacia él en los momentos más inesperados. Me decía a mí mismo que era normal, que solo estaba agradecido por su apoyo, pero una parte de mí sabía que había algo más, algo que me aterraba enfrentar. Una noche, mientras veíamos una película en el sofá, Jack se acercó para pasarme el control remoto, y su mano rozó la mía. Fue un gesto pequeño, insignificante, pero sentí un escalofrío que no pude ignorar. Me levanté rápidamente, murmurando una excusa sobre estar cansado, y me encerré en mi habitación. Allí, sentado en la oscuridad, intenté calmar mi mente. ¿Qué me estaba pasando? Jaque era mi amigo, casi como un hermano. Estos sentimientos no tenían sentido, no podían ser reales. Pero cuanto más intentaba negarlos, más fuertes se volvían, como una corriente que me arrastraba sin que pudiera resistirme. Esa noche, mirando el techo, supe que mi vida en Boston no sería tan sencilla como había imaginado. Algo estaba despertando dentro de mí, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo. Y Jack, sin saberlo, estaba en el centro de ese torbellino. La lluvia golpeaba los ventanales del apartamento, envolviendo a Boston en un manto gris. Había algo en el aire esa noche, una tensión que no podía ignorar. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones. Cada interacción con Jack, cada mirada suya, me empujaba más cerca de un borde que temía cruzar. Intentaba mantener la distancia, pero mi corazón no me obedecía. Esa noche, al llegar a casa después de un largo día en la tienda, encontré a Jack en el balcón, solo, con una botella de whisky a medio consumir a su lado. Su rostro, normalmente iluminado por una sonrisa, estaba ensombrecido por algo que no reconocí. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome con cautela. La lluvia caía con fuerza, pero él parecía no notarla. Jaque giró la botella entre sus manos, su mirada perdida en la ciudad empapada. Terminé con Kao, murmuró finalmente. Mi corazón dio un vuelco. Kyle. No sabía quién era, pero el peso en su voz me dijo que era importante. Era mi novio, continuó, sin mirarme. Lo mantuve en secreto porque no quería que nadie lo supiera.
Ni mi familia, ni tú. El mundo pareció detenerse. Jake era gay. Como no lo había visto antes. Miles de momentos cruzaron mi mente, sus bromas, sus miradas, la forma en que siempre parecía entenderme sin que tuviera que explicarme. Pero más allá de la sorpresa, había algo más, alivio. Por primera vez, sentí que no estaba solo en mi confusión. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, mi voz apenas un susurro bajo el rugido de la lluvia. Jake suspiró, pasando una mano por su cabello mojado. Porque tenía miedo, Aidan. Miedo de que me vieras diferente, de que nuestra familia me diera la espalda. Eres lo más cercano que tengo. No quería perderte. Sus palabras me golpearon como un rayo. La vulnerabilidad en sus ojos verdes, la honestidad cruda en su voz, me desarmaron. Me senté a su lado, dejando que la lluvia nos empapara. No eres el único que tiene miedo, admití, mi voz temblando. Jake me miró, sus cejas frunciéndose en confusión. Tomé aire, sabiendo que no había vuelta atrás. Yo, siento cosas por ti, Jack. Cosas que no debería sentir. No sé qué significa, pero es real, y me está destrozando. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Temía haberlo arruinado todo, que Jack se alejara, pero entonces sus ojos encontraron los míos, y vi algo en ellos, reconocimiento. Aidan, susurró, su voz cargada de una emoción que no pude descifrar. No nos tocamos, no cruzamos ninguna línea física, pero en ese momento, sentados bajo la lluvia, algo cambió. Era como si, por primera vez, nos viéramos realmente, sin máscaras, sin pretensiones. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Jake negó con la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios. No lo sé. Esto es complicado. Nuestra familia, el mundo ahí fuera, no lo entenderán. Sus palabras eran ciertas, pero también dolían. Había soñado con este momento, con ser honesto, pero la realidad era más dura de lo que imaginaba. Pero no estás solo, añadió, mirándome con una determinación que me dio esperanza. Lo enfrentaremos juntos, pase lo que pase. Pasamos el resto de la noche hablando, sentados en el balcón mientras la lluvia seguía cayendo. Jake me contó sobre Kao, sobre cómo había escondido su relación por años, temiendo el juicio de su familia conservadora. Me habló de las veces que quiso ser abierto, pero el miedo siempre lo detuvo. Yo, por mi parte, le confesé cómo mis sentimientos por él habían crecido en silencio, como cada día era una batalla contra mí mismo. No había promesas, no había respuestas claras, pero por primera vez, sentí que no tenía que esconderme. Cuando finalmente entramos al apartamento, empapados y agotados, algo en el aire era diferente. No era solo la confesión, era la certeza de que, sin importar lo que viniera, no estábamos solos. Jake se detuvo en la puerta de su habitación, girándose hacia mí. Gracias por no juzgarme, dijo, su voz suave. Y gracias por ser honesto. Sonreí, aunque el peso de lo que vendría seguía sobre mis hombros. Buenas noches, Jack, respondí, y al cerrar la puerta de mi habitación, supe que esta noche marcaba un antes y un después. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de mí, algo nuevo comenzaba a crecer, el valor para ser yo mismo, sin importar el costo. Sabía que el camino no sería fácil, que las miradas de nuestra familia y las voces del mundo intentarían silenciarnos. Pero con Jack a mi lado, sentía que podía enfrentarlo todo. La confesión bajo la lluvia marcó un antes y un después. Jake y yo habíamos abierto nuestros corazones, pero la realidad pronto nos alcanzó. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, sentía una libertad nueva al ser honesto conmigo mismo, por otro, el miedo a lo que vendría crecía con cada hora. Sabíamos que nuestra familia, con sus valores tradicionales, no aceptaría fácilmente lo que éramos. Intentamos mantener la normalidad, siguiendo nuestra rutina en el apartamento de Boston, pero cada conversación, cada mirada, estaba cargada de una pregunta silenciosa: ¿qué sigue ahora? Una tarde,
mientras preparábamos la cena, Jack rompió el silencio. Aidan, no podemos quedarnos aquí fingiendo que nada ha cambiado, dijo, apoyado contra la encimera. Sus ojos verdes reflejaban la misma inquietud que yo sentía. Si nuestra familia se entera, no lo entenderán. Podríamos perderlo todo. Sus palabras eran un eco de mis propios temores. Asentí, incapaz de responder. La idea de perder a mi familia, a pesar de nuestras diferencias, me dolía más de lo que quería admitir. El momento que temíamos llegó más pronto de lo esperado. Lisa, la hermana de Jack, vino a visitarnos un fin de semana. Siempre había sido la más abierta de la familia, con una mente progresista que contrastaba con el resto. Mientras compartíamos una pizza en el salón, notó algo diferente en nosotros. Ustedes dos están raros, dijo, entrecerrando los ojos. Jake y yo intercambiamos una mirada, y supe que no podíamos mentir. Con el corazón en la garganta, le contamos todo, la confesión de Jack sobre su orientación, mis propios sentimientos, nuestra lucha por aceptarnos en un mundo que no siempre nos aceptaría. Lisa escuchó en silencio, su expresión pasando de sorpresa a comprensión. No estoy aquí para juzgarlos, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Pero tienen que ser realistas. Mamá y papá, tus padres, Aidan, no lo tomarán bien. Si quieren vivir como son, tal vez tengan que irse. Sus palabras fueron como un golpe, pero también una chispa de esperanza. Lisa no nos rechazaba, estaba de nuestro lado. Esa noche, después de que Lisa se fue, Jack y yo nos sentamos en el balcón. La ciudad brillaba bajo un cielo despejado, pero mi mente estaba nublada. ¿Y si nos vamos?, propuso Jack, su voz baja. A Portland. Allí nadie nos conoce. Podríamos empezar de nuevo, ser quienes somos sin miedo. La idea me tomó por sorpresa. Dejar Boston significaba abandonar mi trabajo, mis recuerdos, la vida que conocía. Pero cuando miré a Jack, supe que valía la pena. Portland, repetí, sintiendo el peso y la promesa de esa palabra. Los días siguientes fueron un torbellino. Lisa se convirtió en nuestra aliada, ayudándonos a planear en secreto. Pero antes de que pudiéramos avanzar, la verdad salió a la luz. Mi madre. El amanecer en Portland era diferente. La luz se filtraba suave a través de las ventanas de nuestro pequeño apartamento, pintando las paredes con tonos dorados. Habían pasado semanas desde que dejamos Boston, y aunque el peso de nuestra partida aún nos seguía, algo nuevo crecía en su lugar, esperanza. Jake y yo llegamos a Portland con poco más que un par de maletas y el apoyo de Lisa, su hermana, quien se había convertido en nuestro puente con el pasado. Aquí, lejos de las miradas de nuestra familia, podíamos respirar, ser nosotros mismos sin miedo. Los primeros meses fueron duros. Encontramos trabajos temporales, yo en una cafetería local, sirviendo espressos a artistas y estudiantes, Jack en una inmobiliaria pequeña, reconstruyendo su carrera desde cero. El dinero apenas alcanzaba para el alquiler, y las noches frías en nuestro apartamento mal calefaccionado nos obligaban a compartir mantas en el sofá mientras veíamos series antiguas. Pero en esos momentos, riendo por los diálogos cursis o discutiendo sobre quién hacía mejor café, sentía una paz que nunca había conocido. No éramos solo dos personas huyendo, éramos dos almas construyendo un hogar. Portland nos acogió con los brazos abiertos. La ciudad, con sus calles llenas de murales y su comunidad diversa, nos permitió ser auténticos. Encontramos un grupo de amigos en un centro comunitario local, personas que no nos preguntaban por nuestro pasado, sino que celebraban quiénes éramos. Con ellos, Jack podía hablar abiertamente de su identidad, y yo, poco a poco, aprendía a nombrar la mía. No era un camino fácil. Había días en que el rechazo de mi familia pesaba como una piedra en el pecho. Las cartas que dejamos en Boston no recibieron respuesta, y mi madre dejó de contestar mis mensajes. Jake enfrentaba lo mismo, sus padres enviaron un correo frío, diciendo que necesitaban tiempo. Pero Lisa nunca nos abandonó. Cada verano,
viajaba desde Boston para visitarnos, trayendo historias del mundo que dejamos atrás y recordándonos que la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges. Con el tiempo, nuestras vidas en Portland tomaron forma. Conseguí un trabajo como diseñador de interiores en una pequeña firma, un sueño que nunca creí posible en Boston. Jake, con su carisma natural, ascendió rápidamente en su empresa, convirtiéndose en jefe de ventas. Compramos una casa modesta con vistas al río Willamette, un lugar donde las tardes se llenaban de risas y el aroma de café recién hecho. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. Podíamos caminar de la mano por el mercado de los sábados, compartir una cerveza en un bar sin temor a ser juzgados, ser nosotros mismos sin disculpas. A veces, en las noches tranquilas, nos sentábamos en el balcón de nuestra casa, mirando las luces de Portland reflejadas en el agua. Recordaba aquella noche de lluvia en Boston, cuando confesé mis sentimientos bajo un cielo gris. El miedo que sentía entonces parecía lejano, reemplazado por una certeza: haber elegido este camino, a pesar de todo, fue la decisión correcta. Jake, a mi lado, solía tomar mi mano en esos momentos, no con palabras, sino con una mirada que lo decía todo. Estábamos juntos en esto, y eso era suficiente. Han pasado 5 años desde que dejamos Boston. Nuestra familia sigue dividida. Algunos, como mis padres, nunca volvieron a hablarme. Otros, como Lisa, se han convertido en nuestro refugio. Claro, Portland nos dio más que un lugar donde vivir, nos dio una comunidad, un propósito, una vida sin máscaras. Hoy, mientras escribo esto, quiero hablarte a ti, que quizás estás luchando con tu propia verdad. Sé lo que es sentir que el mundo te pide que te escondas, que el amor propio parece un lujo que no puedes permitirte. Pero déjame decirte algo, no estás solo. Tu historia merece ser vivida, y aunque el camino sea difícil, cada paso hacia ser tú mismo vale la pena. Jake y yo aprendimos que la libertad no es solo vivir sin miedo, sino construir un hogar donde puedas ser amado por quien eres. Si estás dudando, pregúntate, ¿qué historia quieres escribir? Porque al final, la única voz que importa es la tuya. Vive tu verdad, y que el mundo se adapte a ti.